Amén, gloria al Señor, que nos concede un día más juntas, hermanas y hermanos que nos acompañan hoy. Seguimos con la clase de Daniel. Hoy vamos déjeme compartir la pantalla y estamos al final del capítulo 7 del libro de Daniel. Am, la semana pasada vimos el gobierno del anticristo, ¿no? El último gobierno humano que la Biblia nos anuncia y que viene pronto, ¿verdad? La Biblia nos da un panorama de toda la historia de la humanidad hasta que se acaba la tierra, ¿no? Es algo interesante, ¿no? A veces eh, vemos la Biblia como un libro moral, ¿no? Solamente como algo que tiene historias interesantes, bonitas, pero la palabra de Dios es la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo a través de las edades, el plan que Él ha tenido para su creación, ¿no? Y cómo nos rescata, cómo nos restaura. eh, a través de la salvación que Él provee, ¿no? Una salvación completa, no solamente espiritual, pero una salvación real, física, ¿no? Él nos salva, nos saca de lo que viene a la tierra, el ser humano destruyéndose a sí mismo, este, y a nivel global, la destrucción va a ser muy grande, pero el Señor nos saca a sus hijos de ese periodo de gran tribulación, cual jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Los últimos 7 años de, de la historia de los gobiernos humanos, los últimos 7 años son los peores. Ahí estamos tan cerca de eso, vemos, ¿no? El desarrollo nuclear, el desarrollo bélico en las naciones, ¿no? Y la Biblia, vamos a leer eso, como anuncia, este, prácticamente la destrucción. Si el Señor no viniera a establecer su reino, el ser humano se destruye completamente, se aniquila. Pero la palabra nos dice que el Señor viene y establece su reino, ¿no? Un reino de 1000 años. Y se acaba el gobierno humano, que ha sido a través de diferentes dispensaciones, ¿no? Diferentes gobiernos, estilos de gobierno que Dios ha permitido para que el hombre vea que no funcionan, ¿no? Que no progresaron, ¿no? Y hasta que viene el gobierno divino, ¿no? Para enseñar que es el gobierno permanente y seguro. Y Daniel ve esto en forma de visión, ¿verdad? Hemos estudiado la estatua de Nabucodonosor, que era una visión de esos gobiernos humanos, el periodo de los gentiles, ¿no? De cómo las naciones aplastaban a Israel hasta que venía un rey que rescataba a Israel y la em, asentaba en el sentido de que le daba la paz, la permanencia, ¿no? El reino de su Mesías, el reino del Cristo. Pero Daniel ve la misma visión, pero no en forma de estatua, sino en forma de diferentes bestias, de diferentes animales extraños. Y vimos como la última bestia es el último gobierno, el gobierno humano del anticristo, que será global, la bestia que tenía dientes de fierro, no de hierro. Y ya hemos visto, ¿no? Qué significa cada em, descripción, ¿no? Cómo el anticristo va a dominar, va a aplastar, va a perseguir a Israel, ¿verdad? Aquí vimos, por ejemplo, las características del anticristo. Estos son diferentes nombres que se le dan al anticristo en otras porciones bíblicas, pero quise ponérselas en este estudio. Se le llama la bestia, se le llama un cuerno pequeño, se le llama también el asirio, o el hombre de pecado. En la visión de Daniel, él lo ve como un cuerno pequeño, ¿verdad? Que sale de otro cuerno, ¿no? Hemos hablado de que él ve 10 cuernos que después dice que son 10 reyes y el anticristo derroca o tumba a 3 líderes o 3 cuernos o 3 reyes. Se puede ver que él es un humano, pero que habla grandes cosas, habla de dominio, de poder, pero son blasfemias contra Dios.
persigue a los santos. Explicamos que esa palabra santos no está hablando de la iglesia, sino de los judíos creyentes que saldrán durante el tiempo de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de los últimos años de la humanidad como la conocemos, en el sentido gubernamental y en todos los sentidos, porque cuando el Señor venga va a restaurar la tierra, va a minimizar el pecado, casi ya no va a haber muerte, la gente va a volver a vivir cientos de años, ¿no? Este es el fin de la era como nosotros conocemos el último gobierno del anticristo, ¿verdad? Pero él va a perseguir a esos creyentes judíos y gentiles durante ese tiempo, a esas personas se las referencia como santos, los creyentes convertidos, salvados por Dios durante el tiempo de la gran tribulación. No es la iglesia, santos es usado para describir a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y para referirse a Israel. Así que la palabra santo no es exclusivo para la iglesia del Señor, pueden ser los judíos creyentes o también Israel. Pues ahora vamos a enfocarnos terminamos esa sección de explicar el cuerno pequeño, ¿no? Y la visión de Daniel, con la pregunta, ¿no? Que a qué reino perteneces. Pero hoy vamos a ver ya el final del capítulo 7, la explicación de cómo termina ese reino del anticristo. Y para eso vamos a ver aquí, dice, el reino de Jesús, el Cristo, el Mesías, ¿no? El Rey. El profeta Daniel nos describe el fin del gobierno del anticristo. Él ve que viene uno y en el versículo 26 dice, se sentará el juez y le quitarán su dominio. Hablando del anticristo, le van a quitar el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces, viene el último reino. En los tiempos de Daniel se hablaban de reinos, ¿verdad? Nosotros hablamos de gobiernos o de naciones, ¿verdad? Pero estamos hablando del gobierno del Señor Jesús, es el que tumba o termina el dominio del anticristo sobre el mundo, ¿no? Y dice, y se sentará el juez. Es interesante que la vida del ser humano termina en juicio, ¿no? Sea juicio para premiación, como es el juicio de los creyentes, el juicio del trono blanco, o juicio para condenación, que es para los que han rechazado el gobierno, han rechazado la soberanía, han rechazado la salvación de nuestro Señor Jesús. Entonces, se siente el juez. Así ve Daniel cómo termina el gobierno del anticristo y empieza el reino de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Hay un proceso, ¿no? Él tiene que quitar al anticristo de la escena para poder él tomar el control, tomar el reino, ¿verdad? De todo lo que queda. Queda en sí todo destruido, prácticamente durante el gobierno del anticristo hemos cotejado esa visión con ah, Dios es perfecto, ¿no? El estudio de encontrando a Jesús en los días lunes, llegamos a la historia de las plagas, ¿no? De Egipto y cómo eso apunta a lo que va a suceder al final de la historia de la humanidad, ¿no? Las destrucciones que hay a nivel global, la tercera parte de lo verde se destruye, la tercera parte del mar, la tercera parte de la atmósfera, todo el cielo, el sol se oscurece. Hay mucha destrucción durante ese tiempo y el Señor regresa y encuentra la tierra en ese estado, ¿verdad? Que es en sí el, como la rienda suelta que se le da al anticristo para que haga de las suyas y destruye prácticamente la tierra hasta que el Señor viene y le quita el dominio, ¿verdad? Así que
Vamos a seguir ahí, a retroceder un poquito en el versículo 9. Esto es lo que está hablando Daniel y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Otra vez Daniel está, eso es lo que él ve y lo que le explican, ¿no? Quién es el que viene y qué es lo que está haciendo para terminar con el gobierno del anticristo, ¿no? Vemos un poquito más de información aquí, am, que fueron puestos tronos. O sea, el Señor siempre anuncia que Él va a compartir su reino, que Él em, a los discípulos les dijo que les ha dado el reino también. Obviamente, también hay trabajo para de bendición para los que hemos seguido al Señor, lo que le hemos servido, ¿no? El Señor va a repartir los premios, por decirlo así, ¿no? Y algo aquí se nos habla de su trono, cómo es, ¿verdad? Con fuego, así lo describe Daniel, ¿no? Algo eh, impresionante, podemos decirlo así. Así que am, dice, otra vez lo menciona como juez, ¿no? Un juez justo, un juez que se sienta, es un tiempo de que las cosas los puntos se van a poner sobre la I, ¿no? A veces pensamos, ¿no? Que la maldad está avanzando y la gente piensa como que nunca va a haber un justicia, que no va a haber un orden, ¿no? Pero sí, sí, llegará el tiempo, en el tiempo del Señor, donde todo se va a saber, todo se va a aclarar, todo se va a componer, ¿verdad? El Señor se va a sentar a juzgar. Versículo 11 dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, o sea, al anticristo, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ese era un título que se le dio al Señor Jesús en los evangelios. am, se lo describe así, el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse de él. El Apocalipsis nos explica esto, que había un pergamino, no un rollo, donde estaban los juicios, donde está el poder y la autoridad para eh, traer todo al orden que Dios quiere, ¿verdad? Pero nadie podía abrir ese pergamino que estaba sellado. Y hasta que vino uno, el Apocalipsis nos lo narra como el Cordero y el león de Judá, el Cordero, y se acercó a Dios Padre y le entrega, ¿no? Ese poder, le entrega esa autoridad para juzgar a la tierra, ¿no? Y Daniel está viendo, por eso dicen que no se puede entender el libro de Apocalipsis si no se tiene un conocimiento del libro de Daniel, porque los dos ven la misma visión, pero con diferentes detalles, ¿no? Entonces, aquí Daniel está viendo lo que vio Juan en vivo y en directo, ¿no? Juan lloraba porque nadie podía abrir eso, como que no se hacía justicia, si nadie podía ejercerla hasta que el Señor Jesús sale y se le entrega el poder. Dice el versículo 14 aquí, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, tanto Daniel como Juan ven en visión este establecimiento de este reino, el fin de los gobiernos humanos, el fin de cómo nosotros vemos el mundo, ¿no? Que uno
nace y muere a cierta edad temprana, por decirlo así. La era cuando el Señor venga a establecer su reino, se prolongará la vida, perdón, no habrá una manifestación de pecado tan abierta como lo hay ahorita, se va a minimizar el pecado porque el Señor Jesús va a venir a la tierra, ¿verdad? Será un tiempo diferente. Ahorita, en un sentido, solamente humanos estamos aquí en la tierra, ¿verdad? En el tiempo de la gran tribulación se va a abrir los portales donde la esfera demoníaca estará muy activa en el mundo. Pero cuando venga el Señor Jesús, vendrá con nosotros, que ya no somos humanos, tendremos un cuerpo diferente, tendremos cuerpos glorificados, pero habrá gente completamente humana que va a entrar al milenio y, o sea, será otra era, será algo diferente. Y la Biblia nos lo explica. Parece una película de ciencia ficción en sí, pero tanto los profetas del Antiguo Testamento como los del Nuevo, el Señor Jesús mismo anuncia este evento, ¿no? Que Él vendrá y que va a reinar. Y lo importante ahí es donde se une todas las escrituras, el que lee el Antiguo Testamento y entiende el cumplimiento en el Nuevo, puede conectar la revelación del Señor Jesús de lo que viene en el futuro, ¿no? Así que para poder establecer su reino, el Señor primero tiene que acabar con toda la oposición, que en este caso es el último gobierno del anticristo. Varios profetas nos describen cómo el Señor hará esto. Muchos lo han llamado la guerra del Armagedón. Aquí les puse una foto de lo que actualmente es el valle de Megiddo, así se lo conocen las escrituras. Ese título a que le pusieron la guerra del Armagedón, ah, se menciona en Apocalipsis una vez, pero no en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se lo conoce como el valle de Josafat. Josafat quiere decir Jehová juzga. Este sería el valle, es muy amplio. Varias guerras se han dado ahí. Aquí se lo puede ver desde otra toma, ¿no? Es un ejército, es un lugar muy específico donde se puede dar guerras am, amplias, con mucho ejército. Ahí se han librado dos batallas victoriosas. Se nos narra la historia de Débora y Barak y la de ¿cómo se llamaba? El Gedeón, el que pidió la señal al Señor. Aquí se libró esa batalla, la de Gedeón y la de ah, Débora. Fueron batallas de victoria, pero también hay dos batallas tristes que se libraron ahí, eh, que nos narra la palabra, es la donde muere Saúl. Saúl, el rey Saúl y Jonatán mueren aquí. Y hay otra que también es triste, ahorita no me recuerdo cuál fue que se libró ahí. Dos victorias y dos. En cuanto a Israel, am, oh sí, la muerte del rey Josías, que era un rey bueno para el pueblo judío. Aquí, en cuanto a historias bíblicas, se dan en este valle, el valle de Josafat, el valle del juicio de Jehová. Pero hablando históricamente, aquí se han librado muchísimas batallas. Napoleón en 1799 llegó a este lugar y libró una batalla y él dijo que era un lugar estratégico como para librar batallas poderosas, batallas grandes, batallas de los árabes, batallas de musulmanes, batallas israelitas, batallas de diferentes tipos se han dado en cuanto a historia, pero las primeras eran referencias a historias bíblicas. Eh, Lo que se conoce como la batalla del Armagedón se resumen en tres porciones bíblicas, en Joel, el profeta Zacarías y Juan en el libro de Apocalipsis nos habla de esta batalla. Y esto tiene que suceder antes que el Señor venga a implementar su reino. Como el tiempo se nos va muy rápido, quisiera leerles la porción de Joel, a ver si nos permite el tiempo para
leer las 3 porciones, pero si no, pues lo podemos repartir en 2 clases para digerirlas, ¿no? Y no darlas tan a la carrera. Joel capítulo 3 1 y 2 y de ahí nos saltamos del 9 al 21 nos explica lo que va a pasar durante esta, le llaman guerra, pero en sí no deberíamos de llamarla guerra, porque guerra es cuando los 2 lados pelean, ¿verdad? En este caso no hay, eh, no hay pelea de 2 lados. El Señor viene y desaparece, el Señor triunfa sin que los otros puedan hacer nada. O sea, se la conoce como la guerra del Armagedón, pero en realidad se la debería de llamar mejor, es como la victoria de Cristo en, con su ejército o algo así como la batalla de Cristo triunfador. Dice Joel 3 1 y 2, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Esa es la palabra que significa Jehová juzga, al valle donde se va a juzgar a las naciones. Noten que todo esto tiene que ver, esta batalla tiene que ver en defensa de Israel, porque el Señor va a hacer volver la cautividad, o sea, que se los han llevado esclavos, se los han llevado prisioneros y los va a volver, los va a regresar a Jerusalén. La iglesia ya no está aquí, esto es el Señor lidiando, tratando con su pueblo, defendiendo a su pueblo. Dice versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Ahí está. No es la iglesia, es el pueblo de Israel. Dice, y de Israel mi heredad. Ahí está muy específico. Muchas veces la gente quiere atribuir ciertas promesas, ciertos eventos a la iglesia, pero el Señor es un Dios perfecto que se sabe comunicar. Obviamente, ¿no? Él nos explica claramente cuando está hablando de Israel y cuando está hablando de la iglesia. Y aquí está hablando de Israel. El Señor va a rescatarlos, los va a regresar a su tierra, ¿verdad? Porque va a juzgar a las naciones que han atacado, que han eh, lastimado a su pueblo, ¿no? Dice, a quien ellas, hablando de las naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¿Ven? Dios nomás observa, escucha a todas las naciones siempre atacando a Israel, diciendo, este pedazo le pertenece a este pedazo le pertenece al otro, esto es mío, hay que quitarles. Y el Señor dice, voy a entrar en juicio, voy a lidiar con todas las naciones que reparten mi tierra. O sea, ¿quién les dio el derecho, no? Es mía y todo el mundo quiere tener heredad. Dice, voy a entrar en juicio con ellos. Dice versículo 9. Saltémonos al versículo 9 aquí de Joel capítulo 3. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Le está hablando al remanente que queda en Israel. Los está animando, ¿no? Levántense, eh, defiendan, peleen, porque el Señor va a venir a rescatarlos, ¿no? De los instrumentos que usan para arar hagan armas, ¿no? Dice, juntaos y venid, también invita el Señor a todas las naciones, no solamente a Israel, a que se prepare para su restauración, sino a todas las naciones. Dice, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense en las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Ya no viene Cristo el siervo sufriente, no el que vino a soportar el desprecio. Ahora viene el Rey de Reyes,
a juzgar, no, es el otro lado de la moneda, ¿verdad? A veces a la gente le gusta ver la palabra de un solo lado, ¿no? Quieren al Dios amoroso, quieren al Dios perdonador, quieren al Dios salvador, al Dios paciente, al Dios de gracia. Pero del otro lado está el Dios de juicio, el Dios perfecto, el Dios santo, 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 el Dios que nadie se burla, el Dios que nada se le pasa, el Dios que todo lo ve. Y entonces, Él se ha revelado en diferentes tiempos, de diferentes maneras, ¿verdad? En, en sus propósitos, en su plan perfecto de redención, pues estaba el plan de sufrir para pagar nuestros pecados, morir por nuestra culpa, sufrir nuestra condena y resucitar para mostrarnos que hay vida después de la muerte, que Él tiene control sobre todo, que Él es Rey de Reyes, que Él es Dios, que su sacrificio fue aceptado por el Padre. La resurrección es la confirmación de, de la redención nuestra, ¿no? Que Padre eh, recibe, acepta eh, el pago del pecado. Así que, pero en el proceso de la revelación, pues el Señor revela cómo va Él lidiar con la muerte, cómo la muerte en general, ¿no? Cómo Él va a lidiar con el pecado, con Satanás, va a lidiar con todo el desbarajuste que ha habido en la creación por la presencia del pecado de Satanás y de la muerte, ¿no? Entonces, Él va a lidiar ahora, ya es otra etapa, ¿no? Es importante, por eso dicen que es lindo arrodillarse ante el Señor, reconocerlo, confesarlo como Dios y Señor, dueño, ahora por las buenas que después por las malas, ¿verdad? Porque el Señor viene a establecer su reino lo hace con todo poder y con toda su gloria, ¿verdad? Así que está invitando, ¿no? Vengan al juicio. Ahora sí, naciones que se han exaltado, que se han proclamado Dios prácticamente y que quieren hacer de las suyas, ahora van a lidiar conmigo. Versículo 13 dice, echad la hoz porque la mies está ya madura. O sea, en el proceso de la historia, ¿no? Llegó el momento, para todo hay tiempo, dice la palabra. Hay tiempo para nacer, también en ese proceso va a haber un tiempo para morir. Hay un tiempo para construir, edificar, hay un tiempo para derribar, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír. En el tiempo del plan de Dios llega el tiempo del juicio, ¿no? El tiempo donde ya todo está listo. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. El Señor Jesús compara el tiempo del juicio con ah, el lagar, o sea, donde se pisan las uvas para hacer el vino, el jugo de uva, ¿no? Una persona pisaba y pisaba hasta que se aplastaban toditas las uvas. Es la misma idea que en Apocalipsis nos da, que el Señor viene a pisar, ¿no? Viene a acabar con la maldad, viene y físicamente, ¿no? Se va a ver muertos, va a haber mucha muerte, va a haber la sangre de los enemigos de Dios va a fluir, ¿no? Versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Cada vez que en las escrituras veamos el día de Jehová, es un día temible, un día de juicio, un día de horror. Cuando se habla del día del Señor, el día de Jesucristo, el día de Jesús, se habla de un día de victoria, es la venida en el rapto, no es venida, es aparición más bien. La aparición del Señor Jesús en las nubes para llevar a su iglesia se conoce como el día del Señor, un día de victoria, un día de esperanza. Pero el día de Jehová es un día de castigo.
¿verdad? Ya esta guerra o este evento de esta reunión para que el Señor traiga cuentas a las naciones, se conoce como el día de Jehová. Por eso hay veces en las escrituras, y siempre les he dicho, cuando una coma puede hacer una diferencia en un gran periodo de tiempo. A veces, como Isaías 9:6, por ejemplo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, coma, ¿verdad? Ahí esa es una etapa, la primera de gracia. Dios manda a su hijo para salvarnos, nos entregó, entregó a su hijo, ¿verdad? Pero esa coma separa, dice, y el principado sobre su hombro, perdón, habla ya del futuro, cuando venga su reino, cuando él venga a reinar, ¿no? Una coma puede separar miles de años. Así mismo aquí, cuando se está leyendo cosas proféticas, Joel, por ejemplo, habla de eso del fin. Y perdón, aquí tengo agua, pero la puse para acá. Permítame un segundito. Gracias. Aquí lo tengo. ¿Quieres salir, Pirulín? De una vez aprovecho para ti. Perdón, hermanos. Esto es lo malo de grabar en vivo, que salen todas las imperfecciones de la vida. Bien, entonces, sí, cuando uno lee las escrituras, porciones proféticas, es muy importante leerlo detenidamente y ver las comas, los puntos, punto y comas, porque a veces los profetas están viendo las visiones y las narran como un solo evento. Y nosotros a veces nos confundimos y decimos, oh, todo esto va a pasar en un momento, pero una coma puede separar grandes periodos de tiempo, ¿verdad? Así que por eso nos saltamos del versículo Joel 1 y 2 habla del evento futuro, pero del versículo 3 al 8 está hablando de un evento cercano co- en la vida de Joel, ¿verdad? Algo que ya pasó. Entonces, a veces por eso la gente no lee mucho el Antiguo Testamento porque piensa que todo ya es pasado o mezcla lo que era un evento para el profeta cercano, contemporáneo, con los eventos futuros, ¿verdad? Pero desde el versículo 9 al 21, todo esto está en el futuro nuestro. Vamos a leer el versículo, bueno, el 15 ya lo leímos hablando del sol y la luna. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. En esta batalla, en este valle de Josafat, o el Armagedón, como le llaman, va a haber un día de juicio, de oscuridad, de terror. Versículo 16 dice, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Viene a defender a su pueblo. Zacarías nos va a decir cómo. Eh, Dios interviene para darle la victoria a ellos y el Señor venir y establecer su reino físicamente desde Jerusalén. Dice, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, oh Jerusalén, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Ah, inconversos, ¿verdad? Incrédulos, no van a pisotearla ya más. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que la iban a pisotear a Jerusalén hasta que el tiempo de los gentiles se acabe? El tiempo de los gentiles empezó con Nabucodonosor y se acabará con el anticristo. Hasta ahí nomás, dice el Señor, ya no van a entrar aquellos que me odian, aquellos que me rechazan, aquellos que se han burlado y pisoteado mi nombre, ¿no?
solamente los creyentes entrarán a este reino, a este milenio, a este reino de 1000 años, ¿verdad? Todo esto aquí en la tierra todavía no es el fin del mundo. Hasta después de los 1000 años, ahí ya Juan nos explica esto, de que viene una ciudad del cielo, viene algo nuevo y este cielo y esta tierra pasan, ¿verdad? Y de ahí estaremos para siempre con el Señor. Así que es importante como creyentes que entendamos el plan, el diseño de Dios, ¿no? Hay veces que la gente solamente piensa en el cielo, hablando de creyentes, como que solamente vamos a estar allá. No, vamos a venir con el Señor y vamos a estar acá a ver la tierra como Él la diseñó. Él la va a restaurar. El desierto va a florecer. Ya él dice que el niño morirá de 100 años, o sea que van a volver a vivir la gente mucho. Em, Vamos a ver la hermosura de la creación como Dios la diseñó desde un principio, ¿no? Ahorita la vemos hermosa, pero está bajo maldición ahorita por el pecado. Imagínense cómo será cuando el Señor la restaure. Serán tiempos maravillosos. Los creyentes, tanto la iglesia como los santos de la gran tribulación que salgan, los santos del Antiguo Testamento, todos nos reuniremos con el Señor a verlo reinar desde Jerusalén. La iglesia está con el Señor por 7 años hasta que vengamos con Él a verlo reinar acá. Es un proceso, un viaje temporal, ¿verdad? Una luna de miel con Jesús hasta que vengamos ya como su esposa. Este evento que se conoce como la Guerra del Armagedón lo llaman también las bodas del Cordero. Bodas del Cordero, mucha gente piensa en la cena, ¿verdad? Una cena, ¿verdad? Pero la palabra nos habla de que son ver la destrucción de los enemigos, las carnes de los enemigos. Vamos a verlo eso más adelante. Versículo 18 dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Se nos está hablando de cambios ecológicos. De alguna manera, los montes como que se van a alisar y agua va a salir, va a traer sanidad a la tierra, va a traer vida. Egipto será destruido, el versículo 19, y Edom será vuelto en el desierto asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Juicio sobre las naciones, aquí se nos nombran dos específicas. ah, y dice, pero Judá, versículo 20, será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Hablando del pueblo de Israel, experimentarán una restauración, una limpieza espiritual, porque verán a Jesús como su Mesías, ¿verdad? Lo verán y cuando lo vean van a reconocer, van a decir, ¿de dónde tienes esas heridas? ¿Por qué tienes esos hoyos en las manos? Van a lamentar, a hacer lamentación porque van a ver y van a creer en él, ¿verdad? Pero dice, ahí Jehová morará en Sión. Vemos cómo se intercambian los nombres, un solo Dios manifestado en el Antiguo Testamento se lo menciona como Jehová, en el Nuevo Testamento Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, este mismo evento, ¿no? Zacarías 14, ya el tiempo se nos fue, hermanos, y quería nomás leerles hoy, vamos a retomar y leer Zacarías 14, casi todo el capítulo, y Apocalipsis capítulo 19 nos habla de este mismo evento. Y nos da más detalles de lo que va a pasar, cómo el Señor va a establecer su reino. Aquí Zacarías dice en el versículo 7, será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Am, Acuérdense que Joel nos dice que el sol se va a oscurecer y la luna también, o sea que no.
no se sabe si es de día y de noche. Y Zacarías dice lo mismo, dice, en la tarde va a salir una luz, viene el Señor Jesús, ¿verdad? También él dice que acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, ¿verdad? Aquí podemos ver un poquito cómo el Señor va a acabar con los enemigos. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, etcétera, etcétera. O sea, pareciera como una descripción de una bomba nuclear, ¿verdad? Que los ojos, los microondas, ¿no? Como las ondas am, microscópicas, tal vez, se encargan de deshacer, ¿verdad? En este caso, los ojos, la lengua, la carne, todos los enemigos del Señor mueren, se derriten, es la idea. Es algo, aquí lo llaman como una plaga, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor puede usar cosas de la naturaleza o su misma la llama, las llamas, el fuego. eh, Puede ser los dos. No nos describe el Señor específicamente. Obviamente los profetas no sabían de la potencia las bombas nucleares así en sus era, ¿no? Pero nos están tratando de describir, esto es lo que vemos, se arrasa con todo los ejércitos enemigos se derriten, se mueren, ¿verdad? Y Jerusalén, Israel gana, y viene el Señor a reinar, ¿verdad? Es un día, dice, no dura nada, más se demoran en congregarse, en estar ahí y el Señor am, gana. Miren el versículo 20, dice, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Está usando términos judíos, ¿verdad? Había elementos, utensilios consagrados en el templo para solo servir a Dios. Y eso es lo que está diciendo, desde que el Señor venga, todo será consagrado para Él. Desde lo más sencillo, lo que es los elementos, el que cocina, cocinará para la gloria del Señor, hasta todos los acontecimientos, todo será consagrado a Dios, entregado a Dios, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y para complementar, hermanos, lean Apocalipsis 19, desde el versículo 11 al 21, que nos narra Juan este mismo evento, pero desde la perspectiva gentil, ¿no? Para la iglesia, como nosotros vendremos con el Señor y a respaldar a Israel y a ver la victoria del Señor Jesús, como Él derrota a todos sus enemigos con el soplo de su boca, ¿no? Es el poder que tiene su aliento, ¿no? Es como eh, lo que el hombre ha tratado de tener, que es los poderes bélicos nucleares, el Señor, em, por eso se ríe, porque para él esto es algo, tiene el Señor la capacidad de eso y muchísimo más, ¿no? Infinitamente más, ¿verdad? Así que nos va a dar más detalles, si el Señor permite, lo vamos a complementar la próxima clase,
para concluir esa visión de Daniel del capítulo 7 con el reino eterno, perecedero de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Am, que nos enseña muchas cosas, aprendemos de esta lección, ¿no? Y los propósitos, el plan de Dios se cumple siempre a su tiempo, ¿no? Esto todavía está en nuestro futuro, no muy lejano, porque estamos muy cerca del último gobierno. Vemos todos los preparativos que se han hecho para que se pueda dar ese gobierno y cómo es anti Dios, ¿no? Anticristo, anti la verdad de Dios. Es un gobierno humanista, un gobierno que exalta al hombre, el hombre haciéndose a sí mismo. Y el Señor, y este gobierno va a terminar persiguiendo a Israel, eh, prácticamente dividiendo la tierra, y el Señor regresa para poner los puntos sobre la I y rescatar a su pueblo, ¿no? Todos los grupos de creyentes unidos por la fe en Cristo, ¿no? La iglesia, Israel, los santos del Antiguo Testamento, los creyentes de la gran tribulación, todos en victoria por lo que el Señor Jesús logra y logró, ¿verdad? O logró y logrará a través de aniquilar a todos sus enemigos. Así acaba, o más bien debiéramos de decir, así comienza el, el, la eternidad con Cristo, viendo al Rey de Reyes poner todas las cosas en orden, ¿verdad? Recuperar su creación, eh, restaurar todo y compartirlo con nosotros, que ese fue el deseo de su corazón siempre, de que salvar al que más pueda, ¿no? Él murió por todos, pero no todos reciben su regalo de amor y de gracia. Y aquí comienza, ¿no? La vida eterna en el sentido de ver al Señor Jesús, de estar con Él, de reinar con Él y de ahí apuntarnos para siempre, ¿no? Ya no entra el pecado, ya no habrá Satanás, todo esto se concluye en la palabra, ¿no? Se sabe cuál es el fin del enemigo de nuestras almas. Así que esto nos alienta, nos trae consuelo, porque se hará justicia, se restaurarán todas las cosas, ¿no? El Señor cumple su palabra, Él es fiel y Él termina con todo, con toda la maldad y el pecado que tanto nos asedia, ¿no? Así que estamos del lado del vencedor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con eso vamos a concluir. Aquí dice el versículo 11 de Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra bendita que nos revela el fin desde el principio, Señor. Tu plan de redención, de rescate, de restauración, Señor, no solamente para Israel, tu pueblo, Señor, sino también para tu iglesia, tu novia. Nosotros que no éramos pueblo, que ahora hemos sido injertados por la misericordia de Cristo Jesús, a ser pueblos, a poderte llamar Padre, a poderte, Señor, decir en ti que todas tus promesas son sí y amén. A ser parte de las promesas que se fueron
hechas para Israel, a ser parte de todos las bendiciones que le has dado a Israel. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel, aunque uno sea infiel, Señor, tú permaneces con nosotros, Señor. Padre, gracias porque eres misericordioso y das oportunidad a todos de conocerte, de arrepentirse, de reconocerte como el Rey, el que tiene el control de todo, el Señor de señores. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda a confesar esta verdad, Señor, y a rendir nuestras vidas desde ya, antes de que venga tu reino, porque esa fue tu voluntad. Y oremos que venga tu reino y que sea hecha tu voluntad aquí, en nuestra vida, aquí, entre los hombres, así como es en el cielo, Señor. Padre, gracias porque sabemos que tú todo lo puedes y que tu palabra es verdad, Señor, y que aunque por muy mal que se vea el mundo, por muy mal que se vea el avance del pecado, Señor, llega un momento en que tú pones todo en orden, Señor, y reviertes el caos que el hombre causa en, en un paraíso maravilloso, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Oramos por aquellos que no creen en estas cosas, Señor, y que confían en sí mismos. Confían en el gobierno, confían en sus ideas, en sus doctrinas, en sus filosofías, confían en sus religiones, confían en todo menos en ti. Pedimos, Señor, que tú en tu misericordia les abras los ojos, Señor, que tú abras su entendimiento para que puedan creer en lo que tú nos has anunciado, porque tú cumples, Señor. Nos has enseñado que todas las promesas hechas en Cristo se cumplieron. ¿Cuánto más las que faltan, Señor? Padre, haz una obra perfecta en sus mentes y sus corazones, Señor, y tráelos al conocimiento de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Y es en su nombre poderoso que oramos. Amén y amén. Amén, Bendiciones, hermana. Que Dios hermano. me las bendiga. Gracias,